Con el dólar en caída, varias son las naciones que eligieron aumentar sus reservas en oro. We must protect the position of the American dollar as a pillar of monetary stability around the world. In the past 7 years, there's been an average of one international monetary crisis every year. Now, who gains from these crises? Not the working man, not the investor, not the real producers of wealth. The gainers are the international money speculators. Because they thrive on crises, they help to create them. Accordingly, I have directed the Secretary of the Treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets, except in amounts and conditions determined to be in the interest of monetary stability and in the best interest of the United States. El 15 de agosto de 1971, hace casi exactamente 40 años, Richard Nixon ordenó que a partir de ese día el dólar dejara de ser convertible en lingotes de oro para gobiernos y bancos centrales extranjeros, con el solo requisito de presentarse ante la Reserva Federal. Casi como una imposición, la divisa estadounidense debía pasar a ser el activo en el cual los países de todo el mundo ahorrarían sus reservas internacionales. Un largo trayecto se recorrió desde entonces, no exento de tropiezos, pero probablemente, nunca como ahora, el dólar había caído bajo en un tan elevado nivel de sospecha acerca de sus virtudes como reserva de valor. La crisis de la economía estadounidense, desatada a partir de 2008 sin precedentes desde la década del 30, sumado a las fabulosas cifras de emisión de dólares de la Reserva Federal para contrarrestar la sangría en el valor de activos de bancos y grandes corporaciones, terminó minando la confianza en la aún considerada moneda fuerte. Con el precio de la onza de oro disparado a una subida sin techo, no son pocos los países que están optando por cambiar parte de sus reservas internacionales en dólares por el metal precioso, buscando conservar su valor. Y no se trata de nociones necesariamente ubicadas en el eje del mal para los criterios y parámetros establecidos desde la Casa Blanca. Hasta no hace más de un año, los analistas e investigadores de Washington seguían con lupa los movimientos de Irán, por ejemplo, por las compras de oro que el gobierno de Ahmadinejad venía realizando en los últimos años, sospechando de sus verdaderas intenciones. La sospecha se originaba en la compra de, aparentemente, unas 130 toneladas en una década. Pero, en lo que va de este año, fue el Banco de México, fuera de toda sospecha de ser del bando contrario en una guerra de civilizaciones, el que lideró las compras de oro para reemplazar los dólares en sus reservas. Para incorporar 98 toneladas del metal amarillo, pagó una suma de 5.300 millones de dólares, según datos oficiales del Fondo Monetario Internacional. Al vecino de Estados Unidos y su socio en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte le siguen el ranking de compras del año Rusia con 48 toneladas. Detrás vienen otras economías emergentes como las de Corea del Sur y Tailandia. Esta última llevó sus reservas internacionales en oro de casi 19 toneladas a fines de 2010 a más de 127 en la actualidad, verificando que ha convertido el metal en su opción preferencial por encima de la divisa y los bonos del Tesoro norteamericanos. Corea, a su vez, en tan solo 2 meses, junio y julio de este año, incorporó a sus arcas 25 toneladas de oro. De acuerdo a los registros del FMI, Estados Unidos y Alemania son los países que más oro poseen en sus depósitos oficiales, con poco más de 8.000 toneladas el primero y alrededor de 3.500 el segundo. Los bancos centrales de Italia y Francia le siguen en volumen de oro bajo su custodia, con poco más de 2.400 toneladas cada uno. China está sexto, Rusia ya trepó al 9º lugar con sus recientes adquisiciones y Grecia se mantiene en el 30º lugar. ¿Por qué países que están pasando por crisis de endeudamiento no echan mano a sus reservas en oro para cancelar sus compromisos, como acaba de pedir la propia coalición gobernante en Alemania, disconforme con que el Banco Central Europeo salga en socorro de Italia y España comprando sus desprestigiados bonos? La respuesta es que cambiarían en poco su condición de deudores y, en cambio, generarían una fuerte ola de desconfianza. Lo que no tiene respuesta inmediata es
si esta tendencia a reemplazar el dólar por el oro en las reservas persistirá hasta convertir al metal en un factor de peso en la balanza. El informe comenzaba con las declaraciones de Nixon de 1971, todos se pasaban al dólar. Ahora, ¿todos se tienen que pasar al oro? O sea, ¿la caída al dólar obliga a cambiar reservas? Tanto como obliga, te diría que no, Pedro, pero lo que pasa es que es una caída tan persistente que lo que se está viendo es que hay una desvalorización permanente en todos los activos en dólares y fundamentalmente los activos financieros. Por eso es que se empieza a plantear, ya no como una tendencia general, sino como una decisión que puede llegar a ser compartida, el tema de cambiar las reservas por lo menos en parte, por un valor más fuerte y más sostenible como es el oro. Esto es lo que está sucediendo en el mundo y es la contracara de la desconfianza que está provocando el dólar con estas políticas que en definitiva parecieran seguir tendiendo al debilitamiento de la moneda. Se abren una serie de interrogantes a partir de esto. Uno de los que no se abre es que se vuelva al patrón oro, eso está descartado. Nadie está planteando ese tipo de propuesta o nadie compraría una propuesta así. Sí que se fije un valor fijo, por ejemplo, o algún tipo de referencia con respecto, valor fijo no, diría una especie de parte de las reservas en oro para decir, bueno, este valor por lo menos va a persistir en el tiempo, después con el resto vemos si hacemos una canasta de monedas o cuál es la alternativa. Ahora Venezuela está tomando una medida, digamos, si se quiere, un poco audaz o al estilo Chávez. Al estilo Chávez. Al estilo Chávez, un poquito sobreactuada, pero con mucha lógica, ¿no? Claro, es decir, que por un lado es la nacionalización de los yacimientos de oro, que es el país número 15 que tiene mayor cantidad. Y por otro lado lo que está haciendo es repatriar la cantidad de oro que tiene como divisa. Y lo que tengo entendido, Rulo, es que la va a sacar de bancos como el de Gran Bretaña y Estados Unidos para pasarla a Rusia, China y Brasil. Esto... ¿Cómo lo ves vos? Sí, cambiar el lugar de donde tiene depositado el oro, simplemente, ¿no? Digamos, simplemente y nada más. ¿Se puede extender a UNASUR? Se puede llegar a extender porque esto se viene discutiendo hace rato, el tema de que, digamos, hay muchos países que la tienen depositada en Estados Unidos. Es decir, viene de la época previo al discurso que veíamos de Nixon, cuando los países podían cambiar sus reservas en dólares por oro y decir, bueno, que lo cambio por oro, pero el oro permanece en Estados Unidos. Es decir, claro, tienen mi cuenta en oro está ahí, está en Fort Knox o donde fuera, estaban ahí depositados. Lo que hace Chávez es una medida que tiene varios costados a la vez interesantes. Uno porque está planteando la nacionalización de la producción de oro. Claro. Además dijo, además de nacionalizarla, lo que voy a hacer es parte de la producción va a quedar como reserva de oro del país, es decir, la incorpora a reservas internacionales. Pero además esto que vos decís de cambiar de lugar de depósito del oro, cambiar de países, con lo cual es todo un gesto político, y hay un componente más que tuvo en el discurso Chávez, que me parece no se le prestó demasiada atención. Él dijo que por cada 10, 11 toneladas de producción de oro, que es aproximadamente la producción anual de Venezuela, se va de contrabando la misma cantidad, una cantidad equivalente fuera del país. Para frenar el contrabando. Es decir, que en manos privadas habría un gran contrabando de oro, una gran fuga de oro desde Venezuela. Es decir, fíjate cómo todo este debate pone el oro en el centro del debate, pero claro, hay una serie de elementos que aparecen en debate a partir del discurso de Chávez. Tanto en el caso de Brasil, de Colombia, como de Venezuela, parte de los yacimientos de oro, por ejemplo el caso de los garimpeiros en Brasil, está en plena Amazona, con lo cual es un lugar muy difícil de controlar, que haya, digamos, algún tipo de contrabando, es muy difícil eso. Generalmente pasa, bueno, esto lo vemos reiteradamente cada vez que tocamos el tema, con minería en general. Los países de América del Sur tienen muy poco control sobre lo que pasa y generalmente son las propias empresas que extraen las que declaran cuánto extraen y cuánto se llevan del país. Y hay poco control sobre eso. Y hay poco control sobre eso. Pero eso es rol del Estado. Eso es rol del Estado, pero evidentemente en minería hay un retraso muy grande en este tipo de Y esta semana fue fatal para la bolsa también, ¿no? Exactamente, fue una semana fatal, yo diría, para las expectativas que hay con respecto a la economía mundial y fundamentalmente miradas en los países centrales. No dejaron de ver señales de los gobiernos hacia las bolsas de comercio de los diferentes países. La reunión a mitad de semana
entre los mandatarios de Alemania y Francia, Merkel y Sarkozy, que prácticamente lo único que buscaron es dar una señal de confianza y lograron exactamente lo contrario, porque se generó mucha expectativa con respecto a este encuentro y algún tipo de respuesta que hubiera con respecto a cuál era el camino que iba a adoptar Europa para salir de la crisis. Como no ocurrió nada de esto, el desaliento fue todavía peor de la situación anterior. Lo que proponía de todas maneras era más de lo mismo. Exactamente, propusieron más de lo mismo, con lo cual lo que provocó esto, lo que produjo es una nueva caída en las bolsas que también está arrastrando en esto a Estados Unidos. Algunos datos de la economía estadounidense que están marcando que está lejos de levantar, de recuperarse, de salir de este estancamiento, yo creo que se agregaron a un panorama ya bastante complicado. Y crisis política. Esto hay que recordarlo respecto de Barack Obama. También apuntan a debilitarlo. Está claro que los republicanos el año que viene quieren llegar al poder. Sí. El único elemento quizás nuevo o adicional que hay que tomar en cuenta, y yo creo que hay que seguirlo porque es un tema que me parece que va a seguir en las próximas jornadas, es el tema de la endeble situación que tienen muchos bancos de Europa con respecto a las colocaciones que tienen en bonos de los países que están justamente con riesgo de default. Ahí puede haber baja de calificación de estos bancos, si por nivel de exposición que tienen. Esto puede llegar a provocar toda una caída así en alud de otras acciones, de otros papeles. Me parece que este es uno de los riesgos inmediatos que se ven en el horizonte en cuanto a este sistema que sigue muy atado a las perspectivas financieras más que a la economía real.